Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Adrián Monserrate y hoy vamos a hablar de la segunda temporada del documental de Movistar Team, del día menos pensado. Todo el mundo está hablando de él y la verdad es que esta segunda temporada no defrauda. Vamos hoy con el análisis de los 3 primeros capítulos. En primer lugar os quiero decir que si os gusta este contenido, si os gusta lo que hago, ya sabéis que me apoyáis dándole al buen botoncito de me gusta, que os podéis suscribir por ahí abajo al canal y activar la campanita. Me podéis seguir también en mis redes sociales, en Twitter e Instagram, estoy por aquí y vamos a comentar lo que da de sí esta segunda temporada porque la verdad que hay muchas cosas, muchos nombres, muchos detalles y a mí la verdad que me ha encantado. Vamos hoy con los 3 primeros capítulos centrados un poquito en el Tour de Francia y posteriormente en otro vídeo haremos los otros 3 centrados más en el Giro y en la Vuelta. Vamos a empezar hablando del Tour de Francia y vamos a ir nombres por nombres propios y yo creo que el más importante aquí es el de Marc Soler, porque en el documental se explica cómo le cambian completamente su calendario, cómo le trastocan completamente sus planes. En principio iba a ir al Giro de jefe de filas y sorpresa, de una semana a otra, una semana antes de que empiece el Tour de Francia, como dice él en el documental, me llama Eusebio y me dice que la semana que viene empezamos el Tour. Yo creo que es un error bastante manifiesto, de hecho lo reconoce también Patxi Vila y es que la verdad no tiene ningún sentido. Aquí si le dices a Soler, le vendes que va a ser el líder en el Giro de Italia y de repente de una semana para otra le cambias totalmente los objetivos, le dices, oye, olvídate del Giro, de ser el líder, que vienes aquí al Tour a currar. Pues la verdad que yo aquí sinceramente entiendo perfectamente que Soler no rinda, que Soler tenga todas esas desconexiones, que Soler tenga todos esos días en los que parece que no va, que está totalmente bloqueado. Es que me parece totalmente comprensible porque el chaval iba a ir al Giro de Italia como líder y de repente de un día para otro le haces ese cambio que para mí no tiene sentido, es un error, ellos mismos lo dicen y pues yo creo que aquí explica muchas cosas, ¿no? Muchas veces nos quedamos preguntando, ¿y esto por qué hace esto Soler? ¿Qué pasa aquí? Esto no tiene sentido. Y pues ahora parece que con esto un poquito se van desvelando por qué pasaba eso, por qué Soler tenía esos cambios, esos bloqueos mentales. Pues aquí se demuestra que con ese cambio tan brusco de calendario que le hacen, yo ahora creo totalmente que Soler pues tenía en parte, gran parte de la razón, porque desde luego ese cambio de calendario no tiene ningún sentido. Y además me parece casi incluso más grave, ¿no? Ese reproche que le lanza Eusebio Unzue al final del Tour de Francia, en el que le dice, bueno, pues que hay algunos detalles que no nos gustaría ver más, ¿no? Bueno, pues no sé, la verdad, ¿cómo le dices eso a alguien al que le has cambiado el calendario y le has hecho ir al Tour con una semana de antelación? No lo sé. Yo aquí sinceramente creo que Marc Soler es uno de los grandes beneficiados de este documental, o al menos uno de las personas en las que se pone el foco y se puede entender perfectamente la película desde su punto de vista. Como digo, para mí Soler uno de los beneficiados tras ver este documental. Y también me gustaría hablar en este caso no de Soler como tal, sino un poquito de ese tema de la impunidad y esas tácticas bastante poco éticas de remontar puestos agarrado al bidón. Ese día que iba totalmente cruzado en el Tour de Francia, cómo se agarra al bidón, y es que es totalmente descarado cómo hace trampas, pero trampas así literalmente mayúsculas, que incluso lo reconoce Pablo Lastras y que se ve manifiestamente en el documental. El propio Marc Soler es que él lo dice, ¿no? Dice, oye, ya está Pablo, para ya, para de empujarme ya. Y nada, pues Lastras tan convencido, lo sigue animando, lo sigue metiendo en carrera. Incluso le llega a decir, esto me parece muy importante, tranquilo, que te van a dejar hasta que llegues a la grupeta. Me parece un detalle que no es nada baladí, sino que habla un poquito pues de esa impunidad que Pablo Lastras sabe que va a tener, porque ya evidentemente tiene mucho mamado, ha vivido muchísimo ciclismo y sabe que ahí no va a pasar nada, sabe que por muchas trampas que hagan ahí agarrándole y sin que Marc Soler pedalee, los jueces no van a hacer nada y le van a permitir entrar en la grupeta. Me parece un detalle muy significativo y también, por supuesto, chapó a Movistar, a la dirección y producción del documental por mostrar eso así, tal cual es, no como se muestra el equipo haciendo trampas, que es algo que evidentemente está mal, que ellos mismos reconocen, pero como se muestra, la verdad que es un detalle muy a tener en cuenta, que me gusta y que habla un poquito mal, ¿no? Pues de esa impunidad, está claro, que hemos comentado, porque si se graban así tan descaradamente, pues bueno, llama un poquito la atención, pero está claro que como espectadores hay que agradecer ese detalle. Otro nombre del que me gustaría hablar es de Enric Mas y me parece uno de los nombres importantes también, sobre todo
todo en cuanto a su psicología, en cuanto a su actitud mental, en cuanto a las preguntas que se hacen, la exigencia que tiene, las dudas, y es que se ve constantemente, ¿no? Se ve en varias partes del documental cómo está constantemente con esa presión, esa autopresión que se mete él encima, ese querer siempre más, esa autoexigencia, ¿no? Tan fuerte, tan alta, que quizá no sean buenas para él, ¿no? Y sobre todo esa actitud de no estar nunca contento, ¿no? Que quizá debería intentar cambiar un poquito el chip y no exigirse tantísimo, porque al final si siempre te exiges estar arriba, top 1, top 2, top 3, lo más probable es que no lo estés, porque solo gana uno y en el podio se lo suben 3, y como lo más probable es que tú no estés ahí, al final si fallas, te vas a acabar presionando y minando un poquito psicológicamente tú mismo la propia moral. Así que yo creo que además, más que tema de fallo de fuerzas, de piernas, que también puede ser, yo creo que su cabeza es algo muy importante. Me ha parecido muy esclarecedoras, ¿no? Estas dudas, estas preguntas que se hace constantemente. El día que mejor lo hace dice, pero ¿habrá sido solo un día bueno y realmente voy mal o voy a empezar a ir bien? Me parece muy esclarecedor cómo se muestra la figura de Mas y todas esas dudas que se plantea, y yo creo que ahí habría que trabajar un poquito con él para hacerle confiar más en sí mismo. Y oye, que si fallas un día no pasa nada, ya remontarás al día siguiente, hombre, que no pasa nada. Y también hilado con Mas, me parece muy significativo uno de los males endémicos, ¿no? Por así decirlo, de este equipo de Movistar Team, que es un poquito la gestión de lideratos. Y es que evidentemente sobre el papel Mas era el líder claramente para el Giro de Italia, pero quizá no tan claramente, porque fijaos en lo que dice, ¿no? Que mientras esté Alejandro, el líder es Alejandro, no va a llegar un chaval de 25 años a quitarle el liderato. Y bueno, lo cierto es que esto demuestra algo que se ve también a lo largo del documental varias veces, y es que Alejandro Valverde es el auténtico jefe, el auténtico boss y el auténtico capo de este equipo, algo totalmente, por supuesto, merecido después de 41 años pedaleando, después de toda su vida en Movistar Team, pues algo totalmente merecido y que todo el mundo le respeta muchísimo. Pero claro, al fin y al cabo, si el líder del Tour, que es Enric Mas, va al Tour pensando, no, el líder es Alejandro, pues aquí igual tenemos un pequeño problema, ¿no? Un pequeño conflicto, un poquito de intereses, porque yo creo que estaría claro que Mas era el líder y, bueno, pues Valverde evidentemente está ahí para estar en el top 10, para intentar alguna etapa, tal, pero yo aquí creo que sí que choca un poquito ese choque de lideratos que ni ellos mismos muchas veces entienden. Pero el líder soy yo, el líder es Valverde por toda su jerarquía, el líder es Perico, el de los palotes. Aquí es un poquito una duda, pero bueno, yo aquí creo que esto habría que mejorarlo, no sé cómo, pero me parece que aquí tendría que quedar bien claro, oye, tú eres tal, por mucho que Valverde tenga 40 años y sea el capo del equipo, el líder en la carrera eres tú. Me parece que ese detalle había que dejarlo claro. También el liderato de Valverde yo creo que se ve en varias veces en todo el documental, como hemos comentado, y también en una pequeña bronca, en un pequeño momento de tensión que tiene ahí con Verona, ¿no? Que le recrimina un poquito, pero bueno, más allá de eso, como hemos comentado, está claro que Valverde es el capo absoluto de Movistar Team. Y también me gustaría hablar un poquito del Valverde personaje, del cómo es Valverde, que al fin y al cabo me parece pues uno de los detalles más cómicos, ¿no? Del documental, más graciosos, que te sacan un poco una sonrisa, porque hay un par de detalles puntuales bastante graciosos que dicen bastante, yo creo, de cómo es él como persona, por supuesto, sin llegarlo a conocer. Uno es el momento en el que en una etapa del Tour arranca Guillaume Martin y Valverde, ni corto ni perezoso, por la radio dice, pero bueno, el Bala va a estar ahí gastando fuerzas con el Guillaume Martin, como diciendo, pero vamos a ver, ¿quién es Guillaume Martin? ¿Quién es este tío, no? Y con quién ha empatado este chaval. Y otro momento, pues es este que ya se ha convertido en un meme en las redes, porque la verdad es que es un meme, o sea, la verdad es que lo es. Ese momento ahí tirado con las gafas de sol, con los pies en alto, y dice, cuando le limpié la capaza al americano, refiriéndose a su victoria en Courchevel 2005 contra Armstrong, y la verdad es uno de los momentos más cómicos, sinceramente. Pero aquí sí que me gustaría recordar un pequeño detalle puntual, ¿no? Que al hilo de esto me ha venido a la cabeza. Estamos hablando de Courchevel 2005 y ganando al americano, que es no otro que Lance Armstrong, por supuesto. No hay que olvidar cómo iba Lance Armstrong en aquel Tour, en aquellos Tours. Ya sé cómo se ha hablado de su historia, todo se sabe sobre el dopaje de Lance Armstrong y demás. Y bueno, pues no hay que olvidar que Valverde está ganando a Lance Armstrong, que iba pues dopado manifiestamente, y sí que
hay que tener en cuenta también que esto no se comenta en el documental por motivos obvios, pero no hay que olvidar que 2005 es el año de la Operación Puerto, de toda esta investigación en torno a Eufemiano Fuentes, las bolsas de sangre y demás, y no hay que olvidar que en aquella victoria de Valverde en 2005, pues muy poquito antes había pasado esto, y es que había pasado que el TAS aseguró que Valverde se había hecho transfusiones de sangre con Eufemiano Fuentes, pues eso, en abril de 2005, 2 meses antes de esa victoria, así que simplemente me gustaría recordarlo, ¿no? Aquí sí que pues va a haber gente que diga, no, pero ¿cómo hablas así de Valverde? Pero es que estás rebuscando en el pasado no sé qué. No, a ver, yo simplemente digo las cosas como son, que está muy bien el Valverde personaje, todo lo que ha ganado, es uno de los jefes del pelotón y uno de los mejores ciclistas españoles, sí, pero no hay que olvidar ese pasado, que estuvo una sanción por dopaje vigente, que hay una bolsa de sangre a su nombre, y pues todas estas cosas que me parece reseñables, ¿no? Y ponerlas un poquito en contexto, porque al final las cosas son así y si no se cuentan, pues parece que se olvida un poquito. También respecto a lo que comenta Valverde, ¿no? Dice que el Tour le ha dado más que le ha quitado. Yo creo que esto, desde luego, es totalmente legítimo, totalmente lícito que lo piense, pero sí que como aficionados, ¿no? Pues yo creo que a todos nos queda un poquito esa duda, ¿no? De qué hubiera sido de Valverde, qué hubiera sido del palmarés de Valverde si no estuviera tan centrado siempre en el Tour y en la general del Tour. Se podría haber probablemente amasado un gran calendario de vueltas de una semana, incluso de más vueltas de 3 semanas, ¿por qué no de acumular más vueltas a España? O incluso como hizo una pequeña incursión ya en los últimos años en alguna, ¿por qué no en alguna clásica adoquinada, como en esa excursión que hizo en el Tour de Flandes? Aquí también me gustaría destacar lo que comentamos de su fijación y su querer siempre estar ahí, no estar ahí en la general, y hay un detalle en el que con una etapa de montaña en la que empieza a ceder desde el coche, le dicen, venga Alejandro, sigue, no te dejes ahí, aguanta, tal, y claro, pues si al fin y al cabo nosotros le pedimos que desconecte para centrarse en ganar etapas, y desde el coche, o sea, además de su propia forma de ver las cosas, a eso le sumas que desde el coche le siguen diciendo, venga Alejandro, aguanta ahí, quédate a por el top 10, tal, pues al final es muy difícil hacerlo de otra forma, y es totalmente lógico que Valverde vaya siempre tan centrado en el top 10. Te puede gustar más, te puede gustar menos, a mí personalmente no me gusta, pero al fin y al cabo, como digo, es totalmente comprensible, más con esa presión extra del equipo. Y hay que hablar también, siguiendo un poquito al hilo de Alejandro Valverde, de lo importante que se demuestra en este documental, que es la psicología y el estado mental de los ciclistas. En el caso de Valverde se demuestra cuando dice no estaba rematador, y cuando tenía que sufrir de verdad, pues levantaba el pie en vez de exprimirme al 100%. No sentía esa confianza. Y más de lo mismo pasa con José Joaquín Rojas. Tras todas esas caídas en los primeros días del Tour, ese bloqueo mental, dice que cuando hay un frenazo lo primero que piensa es en no caerse, ¿no? Y me parece muy significativo, y dice mucho de lo importante que es la cabeza, la psicología, el saber estar en el deporte y en el ciclismo en concreto, porque pues lo que comentamos, te empiezas tú mismo a crear ese bucle, y si me pasa esto, si me pasa lo otro, y si tal y si cual, y por un lado esa falta de confianza que ya dice, pues ya como ya no tengo confianza y voy mal, ¿para qué gastar? De Valverde no. Y por otro lado ese bloqueo mental de Rojas, que me parece muy significativo. Rojas, un tío que no ha solido caerse habitualmente, empieza mal, se cae varias veces y ya la cabeza le dice, va y tenso en la bici, ¿no? Y dice, pues a ver si no me caigo. Esto me parece muy significativo, el hecho de estar ya pensando bloqueado, y me parece simplemente muy destacable este factor mental de lo importante que es la psicología en el deporte. Por otro lado, uno de los grandes temas de Movistar Team es su forma de correr, esa clasificación por equipos. Hay un momento en el que Unzue llega a decir un poco que, bueno, que los aficionados españoles casi que se la toman a broma, pero bueno, no es que nos la tomemos a broma, es que es el tema de la clasificación por equipos de Movistar, es un poco, pues casi un meme común, ¿no? Porque es que no es que lo digamos los españoles, es que lo dicen periodistas ingleses, americanos, franceses, italianos, finlandeses, rumanos, o sea, todo el mundo, cuando Movistar hace según qué movimientos, ya se dice tal, pero está por la clasificación por equipos, tal, como con cierto tono un poquito jocoso. Yo desde luego que valor tiene, pero al fin y al cabo yo creo que ellos le dan más valor del que realmente tiene, y los aficionados menos valor del que realmente tiene. Al fin y al cabo es una clasificación secundaria que importa pues el grado de importancia que le quieras dar tú. En el caso de Movistar le dan muchísima importancia, yo creo que no tendría que tener tanta, pero bueno, al fin y al cabo es su forma de correr, es respetable y es comprensible. Hay que hablar también ahora de Carlos Verona, y es que me parece de los más sensatos, porque fijaos lo que dice cuando está todo el equipo echándole la culpa a no los nuevos cambios, no las nuevas bicis, no los nuevos componentes. Él se le ve súper sereno, se le ve
con la cabeza súper bien amueblada y dice, oye, me parece a mí que no, me parece que es que la culpa igual la teníamos también un poco nosotros, era más cosa nuestra que no de las bifis o de los materiales, igual estábamos un poquito poniendo el foco ahí, pero la culpa era nuestra. Yo creo que Verona, igual que hizo al principio sobre Marc Soler, es uno de los personajes que más beneficiados salen de este documental porque se le ve bastante sensato, bastante sereno, con la cabeza bien amueblada y un tío que sabe cómo son las cosas, que parece que lee la carrera con más o menos cierto acierto. Así que simplemente comentar este factor de Verona que me parece destacable. Y para terminar, me gustaría decir también que el día de la etapa de Niza en el Tour de Francia, que en principio fue muy criticado, yo también lo hice, de hecho os lo dejo por aquí, pues la verdad que ahora viéndolo desde dentro parece que se entiende más ese parón, ese plante con Martin haciendo así, porque viendo los comentarios de los ciclistas que estaban en carrera sí que se ve un poquito pues que realmente ese día no estaba para muchas tonterías y que la carretera estaba como estaba. Sí que de ese día hay un detalle que no me gusta y es un poquito antes de que el comienzo de la etapa no se sabe que la carretera va a estar prácticamente impracticable y ya desde el coche lo que se comenta es esto, se comenta que es que hay que salvar el día, hay que librar caídas, hay que librar enganchones, cuando pues podría haber dicho, ¿por qué no? Vamos a intentar liarla, vamos a intentar hacer algo, vamos a intentar atacar y ganar algún segundito por aquí. Era un día propicio para que pasaran cosas, era el primer día del Tour, ¿vale? Pero era un día con alguna que otra cota, con un terreno un poquito quebrado en el que si te ponías podían pasar cosas y podías provocar un poquito de salsa. Y en cambio de decir eso, los directores, Arrieta en concreto dice, vamos a guardar la ropa, vamos a evitar caídas, tal cual. Simplemente me parece un detalle destacable, una actitud un poquito amarrategui, ¿no? Conservadora, que yo creo que se podría haber intentado ya desde ese primer día, en esa táctica previa en el bus, ir un poquito pues más al ataque, a intentar, oye, pues vamos a estar delante, a ver qué pasa, vamos a tirar un poquito aquí, vamos a forzar, a ver qué pasa. Simplemente eso, hasta aquí llega este análisis de los 3 primeros capítulos del Día Menos Pensado. Espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, le dais al buen botoncito de me gusta, suscribís por ahí abajo al canal, activáis la campanita y me dejáis por ahí abajo en comentarios lo que os ha parecido, porque yo creo que hay muchísimas cosas que comentar, muchísimo que debatir, y dejadme por ahí abajo en vuestros comentarios lo que os parece, quién creéis que sale ganando, quién creéis que sale mal parado, cualquier detalle. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los próximos.